Muy buenos días, el tema de hoy es estar en medio de la tentación. Vamos al libro de Lucas capítulo 4, 1 al 13. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Y si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo a Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y habiendo el diablo, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Estar en medio de la tentación. Tremendo como el Señor Jesús estuvo en medio de la tentación, pero algo que es más impactante, Él no lo hizo en sus fuerzas. Él no lo hizo porque era el Hijo de Dios. Él no lo hizo porque conmigo no podrá. Él no lo hizo para demostrar que Él podía hacerlo. Él fue en el poder del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo, pero no quiere decir que el Señor Jesús haya sido tentado solo Él y que se haya expuesto solo Él. No, el Señor lo permitió porque Él venía de un ayuno de 40 días. Digo que cuando hacemos ayuno es cuando más ataca el enemigo. ¿Pero por qué atacas al enemigo? Porque el enemigo ataca un propósito, ataca un plan perfecto del Señor. Y ese plan que el Señor ha asignado para nuestras vidas, Él mira cómo destruirlo, cómo derribarlo, cómo echarlo abajo. Eso es lo que quería hacer Satanás con Jesús. Él sabía el plan perfecto que el Señor tenía con Jesús, ¿cierto? Y era venir a morir por nosotros a través de la cruz del Calvario. Pero Él venía a mirar cómo podría tentar. Por eso el tema de hoy es estar en medio de la tentación. Y el Señor Jesús estaba en medio de la tentación. Por eso algunos dicen: pero yo no creo que el Señor haya vivido esto. ¿Pero por qué me pasa esta tentación? ¿Por qué tengo que vivir estas pasiones? ¿Pero por qué me pasa esto? El Señor Jesús venció. Dice la palabra que Él pudo vencer al diablo. Pero lo más impactante de todo es que como el diablo es tan osado que lo tienta con la palabra, porque él mismo le dice que también escrito está, que le dice que si eres hijo de Dios, dile a estos panes que se conviertan en pan, estas piedras que se conviertan en pan, y podrá comer. Pero también el cómo lo tienta respondiéndole al Señor Jesús, porque es que a sus ángeles mandará cerca a ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. Por eso como aún le recita el Salmo 91. Es lo que usted y yo debemos tener en cuenta. Por eso fue llevado por el Espíritu al desierto, pero estaba en un tiempo de ayuno. Y en ese tiempo de ayuno es donde usted y yo encontramos la renovación, el cambio, la transformación, el conocimiento de la palabra de Dios. Pero ¿por qué la tentación? Y esta es una invitación para hacer aquello que va en contra de la voluntad de Dios. Y es justo lo que Satanás busca en cada uno de nosotros, y es tratar de hacernos caer, así como lo hizo la vida del Señor Jesús, y lo que sigue haciendo con cada uno de nosotros, ya que cada vez que usted y yo somos invitados a desobedecer a Dios con nuestros pensamientos, de pronto palabras, acciones, decisiones, lo que usted de pronto se detiene a pensar, a recordar, y es donde el tentador viene para mirar cómo lo puede doblegar. Y debemos escoger ser fieles al Señor y seguir nuestro propio camino en el Señor, en Cristo Jesús, en el entendimiento, en el conocimiento de la palabra. Pero el tentador no es conocido por diversos nombres en la palabra de Dios. La palabra de Dios lo revela como el diablo, como Satanás, como el acusador, como el difamador, como el padre de la mentira, entre otros nombres. Es un ser inteligente, lleno de maldad, y está dedicado a causar el mal en cada uno de nosotros, los escogidos más que todo, y en toda persona que el Señor llama para el plan perfecto, ya que Satanás es un ángel caído quien hace su aparición por primera vez en las Escrituras en el huerto del Edén, donde seduce a Eva a mentir. Es la fuente original del pecado, y aún en nuestros días continúa propagando sus mentiras, pero siempre usa las mismas estrategias. Él no cambia, Él no renueva nada. Por eso, si usted y yo estudiamos detenidamente las Escrituras, encontramos que así como tentó a Jesús, nos tienta a usted y a mí.
en la mentira, en el engaño. Ofrece las riquezas de este mundo. Mire que lo que le ofreció al Señor Jesucristo. Dice que lo llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate aquí abajo. ¿Sabes dónde le puso? En un lugar muy alto, ¿cierto? Para que mirara todo lo que él tenía. Todo esto el Señor se lo entregó a Satanás. Todo lo que hay en este mundo se lo entregó a Satanás. Por eso está a su disposición y él puede tentarnos. Por eso encontramos muchas personas que se van tras las riquezas, se deslumbran en los lujos, se deslumbran porque tienen casas, apartamentos, tienen dinero, pero no tienen lo más importante, a Jesucristo, no lo tienen en su corazón. Por eso dice, aquí él mismo lo dice en la palabra, dice: si tú postrado me adorares, todos estos serán tuyos. ¿Cuáles? Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, a quien quiero la doy. Pero ¿qué era lo que le daba? Dice: le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. O sea, todo esto fue lo que Dios le entregó al diablo: los montes de la tierra, todo lo que hay en la tierra, los reinos de la tierra. Por eso se lo mostró a Jesús, que si postrado lo adorares. ¿Cuántos se postran ante esta tentación? ¿Cuántos ceden y que dicen: pero es que yo, mire lo que tengo casas, apartamentos, fincas, dinero, riquezas, posición social, un cargo, un rango, un título? Pero ¿para qué sirve eso? Porque como dice el mismo libro de Proverbios, dice que eso solamente corroe, ¿cierto? Que vendrá y tendrá su perdición en la persona, porque solamente cada día, como lo habla Eclesiastés, vanidad de vanidades es por lo cual se afana el hombre. Pero en usted y yo debemos mirar que usted y yo estamos en medio de la tentación, pero porque estamos en medio de la tentación no significa que comulguemos con la tentación, no significa que estemos con la tentación, ya que el Señor nos quiere llevar a usted y a mí a cómo poder salir librados de esa tentación, como lo hizo el Señor Jesús. Por eso le dice en Mateo 3, 16 al 17: el Espíritu de Dios descendió sobre el Señor Jesús en forma de paloma en el momento en que fue bautizado por Juan, y se escuchó una voz que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Como el Señor fue llevado a ser bautizado por Juan el Bautista. Pero dice la palabra que cuando Juan el Bautista bautizó al Señor Jesucristo, dice que él fue sumergido en el agua, y cuando fue sumergido en el agua fue muerto ese viejo hombre el cual habitaba en Jesús. Pero cuando salió el agua nació ese nuevo hombre, Jesucristo hombre, como dice la palabra, cierto. Pero salió ese nuevo hombre lleno del poder de Dios, porque dice el Señor: se oyó una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado en quien me tengo complacencia. Pero también dice que vino el Espíritu en forma de paloma, o sea, estaban los tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces ya fue en el poder de Dios, en el cual fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Ya estaba el poder de Dios en nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando entramos en esos tiempos de ayuno, es el Espíritu Santo el que nos da convicción de pecado, pero también el que nos da convicción, firmeza, seguridad, templanza, transparencia, fidelidad, pero también ese poder para vencer toda tentación, como sucedió en el caso de nuestro Señor Jesucristo, ya que el Señor quiere llevarnos a usted y a mí a entender cómo estamos obrando, ya que una de las mentiras de Satanás es convencernos de que Dios no existe, y muchos lo ven como una figura imaginaria. Muchos creen que Dios está muy lejos, muchos ven a Dios como alguien muy lejano. Algunos les han enseñado la figura de Dios como el castigador, como que el que de pronto viene y le da fuerte a esa persona. Pero no, ya que si negamos su existencia, le damos libertad para arruinar nuestras vidas, pero no tenemos ninguna defensa contra él. Además, lo que el Señor quiere llevarnos es a usted y a mí a ser perseverantes, constantes, a perseverar cada día más y más en el plan perfecto que el Señor ha asignado para su vida y para mi vida. Por eso lo mismo lo habla el mismo Señor Jesucristo, y lo habla en las tentaciones, esas tentaciones en las cuales vivió el Señor Jesucristo, y cuáles Él mismo quiere darnos la libertad, la victoria, la conquista en todo lo que usted y yo hagamos. Lo que hagamos lo haremos en el nombre de Jesús, y Él mismo nos da la victoria y la conquista para poder conquistarlo todo. Por eso podemos vivir en medio de la tentación, sí, pero si usted y yo estamos firmes en la palabra, firmes en la oración, firmes en el clamor, firmes en el ayuno, firmes en la oración, le aseguro que el Señor Jesucristo nos dará la victoria en todo. Así como Él venció, Él también nos llevará a usted y a mí a vencer cualquier tentación, siempre y cuando lo hagamos es en el nombre de Jesús, no en nuestras fuerzas. No es que yo era vicioso, yo sé que puedo ir a meterme allá porque yo ya soy fuerte, no, porque la palabra de Dios nos enseña que usted y yo no podemos volver a ese lugar. Tenemos que perseverar para que el Señor mismo nos dé la victoria.
Por eso el Señor quiere llevarnos a usted y a mí a ese cambio, esa transformación, a entrar, a obrar en cada área de nuestras vidas. Por eso dice en 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Aquí está la respuesta para quienes dicen que son tentados. Ahí está la respuesta. El Señor dará la salida, pero siempre y cuando estemos convencidos de la palabra, la oración, el ayuno y la intercesión. Pero es en el poder del Espíritu Santo que podemos vencer toda tentación en Cristo Jesús.